Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá en este ciclo de webinars, Otros Futuros Posibles. Este es el último del ciclo. Vamos a estar reflexionando pues, en uno de los temas más complejos de la región que tiene, sin duda, no solamente un impacto directo en la vida de niños, niñas y personas jóvenes, sino precisamente en la definición de otros futuros posibles. Y nos referimos a la militarización y al militarismo como una ideología que se está instalando en pues, prácticamente todos los estados de la región, sin importar discursivamente la posición ideológica o política que tengan. Lo mismo los gobiernos de ultraderecha como Bukele, Milei o en Noboa en Ecuador, como gobiernos, entre comillas, progresistas o de izquierda como México, o Brasil, o bueno, ya extremos terribles como Venezuela, Nicaragua y demás. Entonces, es algo que en la región está impactando pues a más de la mitad de la población, adolescentes y personas jóvenes, por supuesto a toda la población, pero específicamente en ellos y en ellas, en esta perspectiva de los futuros que tenemos que imaginar, otros futuros como tal. Así es que agradezco muchísimo pues la participación de nuestros colegas invitadas e invitados. Bueno, si quieren vamos a iniciar. Está con nosotros Pablo, una persona joven que nos estará hablando no solamente de la mirada que tiene, sino de las acciones que junto con otras personas jóvenes están realizando en territorio. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá con nosotros. Está también Yodalis desde Venezuela, quien nos estará también compartiendo su análisis y reflexión. Y tenemos a Santiago Aguirre, un experto internacional en este tema, que además hasta hace poquito fue director del Centro Agustín Pro, una institución referente en la región y diría en el mundo con precisamente el acompañamiento a víctimas y mucho de este análisis estratégico sobre el poder militar. Así es que muchísimas gracias. No veo todavía por acá conectado a nuestro colega Emerson de Bolivia. Perdón, Espero que... Martín, discúlpame que te interrumpa. Sí, ya está Emerson con Ya, nosotros. Emerson, gracias, es que no te veía por acá. Está Emerson desde Bolivia, que también Emerson ha sido un niño y ahora joven activista ya de mucho tiempo desde Bolivia. Gracias por estar acá con nosotros, Emerson. Así es que bueno, si les parece, vamos iniciando. Santiago, nos gustaría muchísimo pues escuchar tu reflexión sobre esto que está siendo sin duda nuestro desafío, pues entre los más sensibles que tenemos, de cómo podemos construir otros futuros posibles para niños, niñas y personas jóvenes en estos escenarios de militarización y de violencia armada que parecieran en muchos momentos superar a los estados, pero pues nos gustaría escuchar tu mirada. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuáles son los análisis, las investigaciones pues, de las que tú has sido parte y cómo imaginar este futuro pues, más o menos próximo, si podemos hablar de algunos años, una década? ¿Cómo lo estás mirando? Y te escuchamos, por favor. Santiago, gracias por estar acá con nosotros. ¿Ahí Santiago, me escuchan? ya te escuchamos. Ahora sí, gracias. Correcto. Eh, Quería empezar agradeciendo la invitación que me permite estar hoy, esta mañana con ustedes. Parece que se desconectó, Martín. Tu micro, Martín. Sí, sí, perdimos a Santiago. Vale, No, esperemos que ahorita... aquí está, disculpa. ¿Ya? Santiago, ¿nos escuchas? Se cerraron tu micrófono y tu cámara. Si puedes abrir, ahí creo que ya. Ahí ya está abierto tu micro, solo falta tu cámara. Perdón, sí. No te preocupes. Sí, a ver, estamos con este tema técnico, ahorita gracias. Comentar un poco, decía referencia respecto al trabajo de Santiago, por muchos años ha estado acompañando distintas investigaciones que están publicadas, pueden buscarlas como Poder Militar, de las más recientes, y hay varias ediciones que ha desarrollado el Centro Agustín Pro. Entonces, bueno, solo por mencionar algunas de las últimas donde ha sido parte Santiago. Santiago, te escuchamos y
escuchamos tu reflexión. Ya, disculpen por el problemita técnico, pero ya se solucionó. Quería empezar agradeciendo la invitación a Juan Martín y a ustedes por su presencia esta mañana y esperando no extenderme mucho en esta intervención inicial que entiendo sería por 10 minutos, ¿sí? Correcto, entonces para no pasarme del tiempo, quería compartir algunas perspectivas sobre este tema que hoy nos convoca. Y creo que el encuadre inicial más amplio es recordar que América Latina, siendo una región con una historia muy particular, con unos movimientos sociales muy pujantes, con una cultura riquísima, con una reserva también cultural que representan los pueblos indígenas, con una de las composiciones demográficas más esperanzadoras en términos del número de niños, niñas y jóvenes que hay en la región, es también tristemente una de las regiones más violentas del mundo. Constantemente en las mediciones que se realizan, la tasa de homicidios de los países latinoamericanos y en particular de algunas de las ciudades y de los centros urbanos de América Latina se ubica entre las más altas en cuanto a violencia homicida, en cuanto a violencia feminicida. Y ese fenómeno ha traído la atención de los investigadores de todas partes del mundo y de nuestra propia región que han intentado estudiar y tratar de entender qué es lo que hace que esta región tan rica culturalmente sea a la vez tristemente tan violenta y especialmente sea tan hostil para las niñas, los niños, las y los jóvenes que enfrentan en nuestra región tasas muy altas de pérdida de la vida. Ese contexto en el que nos insertamos en América Latina ha hecho que la seguridad pública o la seguridad ciudadana o incluso la seguridad humana, como es la perspectiva de entendimiento más integral con que contamos, se sitúen constantemente como una de las más altas preocupaciones de la sociedad. Y lamentablemente, muchas veces esa preocupación se expresa acompañada de mucho miedo y de mucho temor ante la persistencia de la inseguridad, de la violencia, de los riesgos y de la construcción social de riesgos, sobre todo en los entornos urbanos. En muchas ocasiones, además, los grupos sociales que pueden colocar sus preocupaciones en materia de inseguridad en la agenda pública son aquellos que están sobrerepresentados en los medios de comunicación o en su acceso a los partidos políticos dominantes. Y con mucha frecuencia lo que observamos en la región es que eso se ve capitalizado por liderazgos políticos que intentan ante el miedo preexistente en la sociedad, responder con políticas de seguridad simplistas, cortoplacistas, de mano dura, que intentan satisfacer a un electorado asustado, ofreciendo sobre todo mano dura. Ese fenómeno lo vemos en América Latina, pero lo vemos también en otras partes del mundo. Ocurre prácticamente en todas las regiones del mundo en el escenario contemporáneo. Y en América Latina presenta algunas características peculiares. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de que ante la constante inseguridad en América Latina, ante la constante violencia, con mucha frecuencia los liderazgos políticos acuden al populismo penal, a esta idea de que ofrecer aumentos en las penas, restricciones en los derechos procesales, acotar a los poderes judiciales, en fin, satisface a un electorado que premia con votos esas políticas públicas porque asume que responden a su percepción de inseguridad y de temor. Entre las medidas que los liderazgos políticos, como bien decía Juan Martín, de distinta orientación ideológica y de distinto corte, están ofreciendo a esos electorados asustados
y temerosos en América Latina, lamentablemente se encuentra también el recurso a la militarización. Hablamos de que hay militarización cuando funciones que normalmente deberían realizar corporaciones civiles son transferidas al sector castrense. También hay militarización cuando las policías civiles empiezan a ser dirigidas por funcionarios de extracción castrense. También hay militarización cuando las policías civiles adoptan las tácticas, el equipamiento, las perspectivas de la seguridad propias del ejército. Y hablamos finalmente de militarización también cuando la formación de las policías civiles crecientemente incorpora contenidos propiamente castrenses. Y normalmente desde los derechos humanos hemos señalado que la militarización es criticable al menos desde tres perspectivas. Desde la perspectiva de que no es una política pública de seguridad eficiente y efectiva para disminuir la violencia. En México lo sabemos bien porque se ha acudido a la militarización desde 2006 sin que se haya reducido drásticamente los niveles de violencia que hay en el país. También hemos criticado desde los derechos humanos la militarización, dado que frecuentemente genera violaciones a derechos humanos, graves violaciones a derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura y en particular la tortura sexual en contra de mujeres. Y claro, en América Latina sabemos que estas violaciones a derechos humanos también las cometen las policías civiles. Nuestras policías no son ejemplares en cuanto a no incurrir en estas conductas. Sin embargo, lo que se ha venido documentando en países como México es que cuando estas violaciones a derechos humanos son cometidas por corporaciones militares, normalmente hay un elemento cualitativo de mayor severidad en los abusos y normalmente también hay una secuela de impunidad por la carencia de controles civiles externos capaces de llevar ante la justicia a los militares que cometen abusos. Y finalmente, la tercera gran crítica a la militarización desde los derechos humanos ha sido también que nuestra región, por su historia particular, empoderar al estamento militar asignándole más atribuciones de seguridad pública, desbalancea las relaciones cívico-militares que en América Latina siempre han sido de una fragilidad notable. Es decir, la idea que está muy asentada en otros países de que en democracia un ejército tendría que estar subordinado al poder civil, en América Latina nunca la hemos logrado satisfacer por completo en todos los países y en realidad hay tensiones entre el poder civil y el poder militar. Cuando hay militarización y se dan más atribuciones a los ejércitos, esos balances delicados terminan descomponiéndose en detrimento normalmente del estamento civil. Estas características de la militarización y estos riesgos, sobre todo de la militarización, los podemos encontrar hoy en día con los distintos matices y con las distintas especificidades nacionales en muchos países de la región. Me voy a referir para ir concluyendo dentro de los 10 minutos al caso mexicano, que es en el que hemos trabajado, porque creo que ilustra algo que Juan Martín decía muy atinadamente, que es que en el presente la opción por la militarización no está siendo exclusiva de los sectores que ocupan el espectro político de mayor conservadurismo, los partidos que podríamos normalmente identificar en la derecha, sino que también en el caso mexicano está ocurriendo respecto de los partidos que ocupan el espectro de la izquierda. En México tuvimos un incremento muy notable de la violencia a partir de 2007. Revertimos
un proceso civilizatorio de disminución de la tasa de homicidios y de estar en 8 homicidios por 100,000 habitantes hasta el 2007, pasamos en unos cuantos años a llegar a prácticamente 27 por 100,000 habitantes en 2011, 2008, 2010. Es decir, triplicamos la tasa de homicidios en unos cuantos años. Y ante esa violencia creciente, el entonces partido gobernante, el Partido Acción Nacional, que ocupa el espectro político de la derecha, optó por la militarización. Vino después un gobierno del partido que gobernó México de manera hegemónica en el siglo XX, el PRI, que ocupa un lugar que podríamos denominar de centro pragmático hacia la izquierda en ocasiones, y gobernó de 2012 a 2018 y también optó por la militarización. Y así llegó al poder en el 2018 el partido que hoy gobierna, Morena, que ocupa el espectro político hacia la izquierda, y aunque en campaña se prometió retirar al ejército de las tareas de seguridad pública, lo que hemos tenido en los últimos 7 años ha sido una militarización más profunda que nunca, que se ha realizado con una muy escasa oposición en la que prácticamente nos hemos ido quedando solos los organismos de derechos humanos frente a una clase política que cambió de posiciones pragmáticamente y un electorado que ha ido premiando el endurecimiento de las políticas en materia de seguridad. Probablemente hacia los siguientes años lo que tendremos es más bien la batalla por proponer y fortalecer controles civiles externos sobre las Fuerzas Armadas, más que una retirada de su presencia en las labores de seguridad pública. Y lamentablemente en los últimos 7 años en México la militarización ha comprendido no solo una mayor presencia castrense en seguridad pública, sino también un nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas en la vida pública, porque se les han ido asignando tareas de las que antes eran ajenos, como la construcción de infraestructura estratégica del Estado, trenes, eh, bancos, asignación de obra pública, en muchas ocasiones abusando de la categoría de seguridad nacional para obtener y gestionar contratos mediante contratación directa sin ningún mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas. Concluyo simplemente diciendo que en todos estos años la militarización ha afectado desde luego de manera diferenciada a los niños, a las niñas, a las y los jóvenes en México. Hay casos documentados de ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas que han quedado en medio del fuego criminal y del fuego militar. Han habido casos de ejecuciones extrajudiciales contra niñas del ejército que abre fuego contra los vehículos en que se transportan por confundirlos con vehículos de la criminalidad. El más reciente caso hace 1 mes y medio en Sinaloa. Eh, y hemos tenido también muchos casos donde las y los jóvenes son perfilados por su apariencia, por el color de su piel, por la vestimenta que portan como integrantes de la criminalidad organizada por los militares que en ese contexto les detienen arbitrariamente y les someten a proceso fabricando pruebas o sin ellas. Por eso importa hablar de la militarización, por eso hay que seguir hablando del riesgo que genera también para las infancias y las juventudes, y es importante también imaginar otros futuros posibles, sobre todo postulando la posibilidad de construir políticas de seguridad ciudadana basadas en evidencia, sujetas a controles, que puedan realmente mostrar que hay una alternativa frente a la militarización, sobre todo para hacer cara al fenómeno de la gobernanza criminal que se ha ido extendiendo en vastas regiones de América Latina. Dejaría aquí la primera intervención, Juan Martín. Muchísimas gracias, Santiago, por esta introducción, Marco, que como lo has explicado, pues es un tema de carácter, no sé si decir global, pero al menos regional, y bueno, en la ilustración de México que tenemos varios ejemplos sobre ello. Muchísimas gracias por esta primera introducción. Pues vamos a escuchar, si les parecen, a Yodalis Muñoz desde Venezuela, para que nos comparta un poco la mirada, cómo lo estás viendo en términos de escenarios de futuro,
y el impacto que, como ya ha comentado también Santiago, tiene directamente sobre niños, niñas y personas jóvenes que son tanto las víctimas del reclutamiento, ya sea por fines legales, ¿no? Me refiero a las fuerzas de seguridad, pero también los grupos criminales o las principales víctimas de prisión, de torturas y desaparición en los casos como México y otros. Te escuchamos, Yodalis. Gracias por estar acá. Saludos. Bueno, yo empezaría por una ubicación de la cultura de los países. La cultura determina mucho la percepción de lo que es violencia y justifica o normaliza dentro de las poblaciones el uso de violencia armada, entendiendo que no es solo el Estado, sino también presencia de grupos irregulares y criminalidad organizada que va filtrándose en las dinámicas populares y según dependiendo de esa cultura, las personas y los ciudadanos no siempre se hacen conscientes de que está ocurriendo algo que va a ir degradando los derechos de las personas. Como estaba diciendo el anterior presentador, también es cierto que las fuerzas de seguridad han ido en un presunto búsqueda de efectividad dentro de muchos países, siendo incorporados y multiplicados en la asignación de tareas más allá de la defensa, soberanía o términos estrictos de seguridad. La seguridad ciudadana ha sido transformada en una especie de proteccionismo o apadrinamiento de parte del Estado desde una creencia de temor o limitación de acción de los ciudadanos. Eso también influye desde los hogares en la educación de los niños y de los jóvenes, porque tú eres el transmisor presente de lo que vas a ir sembrando en la cultura y en las creencias de los niños y de los jóvenes. Influye también la poca divulgación o transparencia en cuanto a informaciones de lo que en realidad pasa en los países. Las cifras son controladas. Las evidencias de muchas circunstancias no son limitadas por restricciones. Eso va sembrando en el sentido de generar más miedo, generar normalización y se crean los tres escenarios. De acuerdo al último informe de seguridad de la ONU, estamos mejorando, estamos iguales o estamos decayendo en la protección de los niños en los conflictos armados. Según la conclusión, estamos estables. Pero si continúa, si proyectamos la situación que está ahorita pasando, que es como una cadena donde los actores de poder, ya yo no voy a hablar únicamente de política porque hay poder económico y hay otros intereses, justifican, más allá de un estándar, qué es estándar desde una localidad, qué es estándar desde una regionalidad, qué es estándar desde un nacional, cuando ya hay convenios establecidos de que un estándar es una referencia para todos. Pero si ya cada quien, de acuerdo a su posición, a su propio interés, más allá del interés nacional, decide adoptar una posición según le convenga, allí nace una desaveniencia de necesidad, bueno, por lo menos es lo que yo puedo aportar, de ratificar o definir qué son estándares. Porque todos, en el momento de tomar una posición, sí defienden los intereses de los niños. A nivel público, usted ve que hay campañas en la defensa de la protección de los niños, pero hay muchas cosas, como dicen, en cifras oscuras, precisamente por miedo, por temor o porque son incluidas o nombradas en otro tipo de delitos o de violaciones de derechos de los niños. Y
necesitamos ser transparentes y, como decían también en otras instituciones, tener voluntad política. En ese sentido, sí, voluntad política, porque ¿quién es el responsable de garantizar, proteger los derechos? El Estado. Los escenarios, la definición en el tiempo, tampoco es que depende solamente de los Estados. Ellos tienen una posición protagónica y de pirámide, pero la ciudadanía, las organizaciones, la sociedad civil y la integración de todos somos la suma del conjunto poderoso para darle validez y normalidad a todos esos estándares y no permitir que haya retroceso, porque a veces creemos que los números, que la cantidad mostrada, pues, la cantidad visible, no, bueno, hay más niños, subió la cifra, pero hay más niños, no es significativo. Antes eran 3 millones y eran 100 denuncias. Ahora son 5 millones y son 500. Pero deberían de ser menos. Se supone que estamos en camino a un desarrollo. Entonces, ¿qué es el desarrollo? En ese escenario, ¿qué es el desarrollo en conflictos armados y militarización? Y bueno, no quiero, porque hay gente en los militares y en los cuerpos policiales, he visto, o bueno, he visto no tanto, he sabido de iniciativas que están buscando reforzar la participación de las comunidades, precisamente para regresar a lo que es seguridad ciudadana, que el ciudadano no tiene que andar con miedo en la calle. Y ningún Estado puede asumir la protección de cada paso de ningún ciudadano. Es desde el empoderamiento, porque no solamente son los niños, son los discapacitados, son las mujeres, son la gente de tercera edad, aunque aquí el tema es los niños, pero tú no puedes asumir que vas a proteger y garantizarle una vida plena desde lo que tú solo decidas a esa persona. Para eso están los derechos y las opciones de empoderamiento y cumplimiento de deberes también. Bueno, por ahora yo lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias, Yodalis, por esta reflexión. Y fíjate que es un poco lo comentaba también Santiago sobre los modelos de seguridad. El estándar, digamos, el más alto estándar que se ha logrado hasta ahora en las Naciones Unidas es lo que conocemos como seguridad humana, que cruza con otro componente que es la gobernabilidad democrática, en la medida en que, lo apuntaban ambos, las fuerzas militares son opacas o con argumentos de seguridad nacional, pues tienen impunidad garantizada. Esto trastoca la vida de las personas, sobre todo niños, niñas y personas jóvenes, pero también la propia democracia. Muchísimas gracias por sus aportes y reflexiones hasta acá. Vamos a escuchar tanto a Pablo como a Emerson desde una mirada joven. ¿Cómo apuntan ustedes? Si me permites, Pablo, vamos a dar la palabra a Emerson. Emerson, si puedes abrir tu cámara, si no, no te preocupes por la conectividad en Bolivia, que hay algunas dificultades, tú nos dices. Entonces, te escuchamos, Emerson. ¿Cuál es tu reflexión como persona joven frente a esta militarización que se está dando en toda la región? Y, por supuesto, nos hablarás desde tu propia mirada y vivencia en Bolivia, pero en el diálogo que tienes con otras personas jóvenes, ¿cómo le están viendo? ¿Qué escenarios están encontrando? Escuchamos, Emerson, por favor. Súper, muchas gracias, Juan Martín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Emerson Ampuero Gutiérrez, soy activista social y vivo en la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, primero quisiera manifestar que hoy es un año más de aniversario de la ciudad de La Paz y pues me orgulloso de ser paceño, como decimos aquí, de ser una persona que ha vivido y ha crecido en esta tierra. Eso, un año más, que viva la paz por toda Latinoamérica y el Caribe. Bueno, volviendo a lo que tú decías, Juan Martín, siento que la militarización ha venido manifestándose justamente desde años atrás, ¿no? Estamos hablando desde los gobiernos neoliberales y dictaduras que hubieron en América Latina y el Caribe.
Esto se extiende desde los Estados Unidos, pasando por México, pasando también por Sudamérica y específicamente en Bolivia. Siento que ha venido fuertemente con gobiernos ultraderechas, las cuales ha vivido circunstancias muy, pero muy trágicas. Entonces, personalmente yo creo que tenemos primero que recordar un poco la historia de que cómo ha venido viniendo la militarización y en especial cómo han venido afectando a las niñas y juventudes. Bien, creo que es importante que dentro del marco jurídico que tenemos en América Latina y el Caribe, empezando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezando desde los pactos dentro de las asambleas de Naciones Unidas, que se ejemplifican en pactos en los cuales muchos de nuestros estados se comprometen a realizar la promoción de los derechos humanos, la protección y garantías para el ejercicio pleno, pero lastimosamente en la realidad es distinta. Y eso hace que nosotros, tanto como jóvenes y todas las poblaciones vulnerables, pues no tengamos una garantía de ejercicio de derechos. Entonces, lo que pasa también es de que nosotros, como personas ciudadanas y ciudadanos de nuestros territorios, no estamos realizando un control social a este tipo de normativas que existen y en especial cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos está siendo también promulgado en nuestros estados para que no haya este tipo de militarización y vulneración a nuestros derechos. Siento que es muy importante rescatar que sí se ha venido avanzando en Bolivia, el tema de la Constitución Política del Estado, que es la norma madre institucional a nivel nacional, que se tiene un marco de derechos para todos, todas y todes. Lo que sí, sí está todavía siendo todavía ahí más o menos o tambaleando es este tema de las normativas que se complementan a la Constitución Política del Estado. Siento que sí ha habido un quiebre, sí, en acordar en los militares, las Fuerzas Armadas, en su conjunto, que ha habido un acuerdo de democracia en el que, si bien las Fuerzas Armadas en Bolivia son parte fundamental dentro de la seguridad del Estado, no se involucra y no tendría que involucrarse también, yo creo, en las políticas estatales que se vienen realizando desde el gobierno central. Lo que sí es algo preocupante para todos y todas los bolivianos es que, bueno, estamos justamente en tiempos electorales, venimos ahora pensando por quién va a ser el próximo presidente de Bolivia y bueno, hasta ahorita se encuentran candidatos de la derecha y de la izquierda, pues como bien pueden saber, Bolivia enfrenta una crisis económica, social, política y ambiental que nos está afectando a Bolivia y también se está transmitiendo en otros países. Y bueno, también es causa también del modelo político socioeconómico que implanta todavía el gobierno actual. Entonces, siento que va a ser preocupante si uno de los candidatos de la derecha asume este rol de presidente, porque se ha venido también viendo desde la perspectiva de los activistas, los ciudadanos, líderes comunitarios, que sí, efectivamente, tienen mucho sesgo de vulneración y también muy fuerte pisada en temas de garantías. Entonces, siento que va a ser preocupante y también muy alarmante cuando uno de los candidatos asuma esta gran responsabilidad. Siento que sí nos espera para Bolivia días preocupantes y también alarmantes, pero con la expectativa de que el gobierno que entre pues cumpla también con los compromisos internacionales y también con la garantía de derechos humanos y no empezando a tratar de militarizar como se ha venido realizando desde el año 2020, 2019, los conflictos que hubo en Bolivia y que lastimosamente fueron vulnerados muchos de los derechos humanos.
y en especial ha habido muertes y también mencionando así de manera específica, también ha habido muertes también de bolivianos y bolivianas desde muchos años atrás, pero la gente nunca se va a olvidar desde el año 2003 que viene el gobierno neoliberal y que poco a poco se ha venido viniendo, construyendo un socialismo dentro de Bolivia a través de un gobierno, ¿no? Si bien ha venido avances, sí, significativos, pero lo que todavía falta es esta brecha de vulneración que todavía existe en nuestro país de Bolivia. Entonces, siento que sí va a ser importante conocer también sobre todo este proceso que sobre los militares y las Fuerzas Armadas vienes realizando también como parte de su trabajo y su rol de seguridad, pero no dándoles otras herramientas de vulneración y también otras herramientas de justamente de poder vulnerar y manipular los derechos de las personas bolivianas. Y yo creo que también en otros países se viene realizando este tipo, ¿no?, de hermenéuticas y de trabajos que también es importante reconocerlo. No es solamente quedar, como se dice, bien entre partes, entre militares y ciudadanos, y todo su conjunto de las Fuerzas Armadas, sino también es importante quedar en términos consensuados en el marco de la democracia y que no haya ningún tipo de vulneración. Ahora, yo siento que sí va a ser primordial estas elecciones en Bolivia. Y bueno, ya para terminar, yo personalmente confío en que las nuevas elecciones, también a lo que también hemos visto en medios de comunicación, sí están efectivizadas de llevarse con normal y con naturalidad en todo el proceso electoral. Así que de ese lado sí se tiene con mucha confianza. Lo que sí estamos todavía a la espera y la prevista de que el nuevo gobierno pues no trate de poner a las Fuerzas Armadas como parte y dándoles otras herramientas que pisoteen los derechos, ¿no?, de todos y todas los bolivianos. Eso, Juan Martín, y bueno, yo considero que es importante descartar esos detalles. Muchísimas gracias, Emerson, por esta reflexión y obviamente por la alerta que significa, como ya lo apuntas, el cambio de gobierno que en toda la región nos ha sucedido. Los cambios de gobierno en las últimas décadas han agudizado la militarización y pues claramente estamos ciertos y toda la evidencia, los estudios muestran que trastocan las democracias en nuestras regiones. Muchísimas gracias por el aporte. Pablo, te escuchamos. O sea, parte de lo que digamos, no solamente le toca vivir a las personas jóvenes en los territorios, pareciera a veces como una especie de destino manifiesto, pero estos espacios, este webinar específico, lo que está buscando es no resignarnos a estos hechos aparentemente que no podemos detener o casi apocalípticos, y hay mucho de lo que desde la ciudadanía, particularmente las personas jóvenes, se pueden hacer y ustedes ya están haciéndolo. Platícanos un poco esta reflexión y también cuáles son las alternativas que están encontrando ustedes. Te escuchamos, Pablo. Un gusto, primero que nada, la invitación. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es para mí un gusto acompañarlos y sobre todo que nos den la apertura para que se pueda conocer nuestra iniciativa. Y bueno, sí, retomando claramente el tema, y como lo decía Emerson, es claro que desde nuestra perspectiva no hay una congruencia entre lo que proponen las políticas públicas sobre justamente, ¿no?, dejar la militarización, pero al mismo tiempo hacerlo, ¿no?, y justamente ir ahí cambiando políticas que cada vez nos llevan a mí me parece que a un extremo, ¿no?, donde cada vez parece que la violencia es la solución, ¿no? La violencia legítima en este caso. Entonces, nosotros hemos tomado una medida que nos parecía necesaria para poder empezar con un cambio, ¿no? En especial un cambio local. Yo soy del Estado de México y el grupo de amigos, más que nada de colaboradores que están conmigo también lo son. Y nuestro propósito ha sido justamente buscar una alternativa a los medios
pues, de violencia que hay, ¿no? Y eso se extiende en todo México, pero en especial en algunas zonas céntricas o en algunas zonas, pues, muy aledañas. Y uno de los casos particulares, pues, es el Estado de México, que ahí tiene claramente cifras de violencia muy altas. Y a nosotros nos ha parecido esencial buscar esta, más que solución, yo diría algo que pueda diluir a la violencia en lo artístico, que me parece que es esencial, ¿no? Y eso se ha ido comprobando a lo largo de los años, ¿no? Recuerdo mucho un informe de Articultura de la UNESCO del 2020 que decía que los programas artísticos en contextos violentos en América Latina como Colombia y México reducían la reincidencia en jóvenes hasta en un 60%. Hablamos de que justamente esta forma de cooperación, ¿no? De unir a las personas y de darles justamente un medio alterno a la violencia es esencial para que pueda irse diluyendo de alguna forma, ¿no? Y es tan complicado al mismo tiempo porque cuando el gobierno, ¿no? Y justamente empieza a hacer que lo más normativo sea imaginar la violencia y la militarización, es hasta extraño pensar en imaginar otro camino, ¿no? Es extraño pensar en que en lugar de militarización ocupemos más centros de cultura, ¿no? O que ocupemos más espacios en los cuales se pueda converger con más personas. A mí me parece esencial justamente que veamos y pongamos la mirada en la cantidad de dinero que se invierte justamente en lo militar, que supera, si no me equivoco, más de 5 veces en lo que se invierte a nivel, pues, cultural o artístico. Entonces, justamente nuestro propósito es este. Nosotros aquí, en este caso, estamos en Atizapán, Nicolás Romero, ¿no? Zonas justamente del Estado de México, pues que tienen un alto nivel de violencia. Lo que hemos estado haciendo es acercar todos estos medios artísticos, ¿no? Y una de nuestras actividades preferidas es el cine, ¿no? Y hacemos una doble actividad que no es una tarea muy sencilla, pero que ha funcionado muy bien. Es llevar cine a lugares estratégicos, ¿no? A lugares donde hay un justamente grado de violencia, ¿no? Y entonces es hablar con los vecinos y decirles, ¿sabes qué? Te invito a que vengas al cine el sábado, ¿no? Y el punto es hacerlo en lugares públicos, en parques que la gente ve como lugares olvidados, hacerlo en lugares que se ven, pues sí, envueltos y por desgracia, deshechos por, pues sí, por algunas bandas, ¿no? Por las bandas locales, ¿no? Por realmente hay una incidencia en la violencia muy grande. Y lo interesante está en ver cómo es que justamente a partir de ir recuperando estos espacios, la gente también se empieza a interesar más, ¿no? Y empieza a socializar entre ellos. Y a mí me parece esencial que se vean como un otro, saber que la otredad está en tu vecino y que al final de cuentas puedes hablar con él, ambos tienen los mismos problemas, ¿no? En lugar de ver como esta separación que en ocasiones limita, ¿no? Limita y dice, no, es que me cae mal por tal o cual cosa, ¿no? Sino que en este caso ampliarlo a una posibilidad de ver que ambos están en la misma situación y que pueden colaborar para cambiarla. Eso me parece lo esencial. Y al final, las artes terminan por ser una forma pues de expresar toda esta molestia, ¿no? Al final esta arte se convierte en algo político, porque al final eso es una expresión que es esencial y que parece que el Estado ha ido justamente disminuyendo porque no le conviene invertir en arte, es lo que parece, ¿no? En arte o en justamente crear estos espacios en los cuales se pueda crear comunidad. Entonces, para nosotros ha sido esencial ir trabajando con eso, ¿no? Buscamos justamente ir expandiendo esta red para que pueda ir creciendo en otros lugares, en zonas estratégicas y sobre todo saber que hay otros futuros que se puedan imaginar, más que solamente pensar en cadenas más altas, ¿no? O en pensar en, no lo sé, ya en un caso muy extremo, en penas de muerte, ¿no? Hay otro camino y ese es justamente saber que se puede ir diluyendo la violencia con las artes, que suena increíble, pero que al mismo tiempo es posible y que justamente la dinámica está en tratar de hacerlo en conjunto, en que las personas se unan y que puedan hablar y
de eso se trata realmente este proyecto, ¿no? Y espero que ustedes lo puedan ir conociendo y sobre todo ahí les vamos a compartir pues más información. Pero para mí es un gusto acompañarlos y estar aquí presente dando esta breve reflexión, pero que al final de cuentas es muy importante que todos vean. Muchísimas gracias, Pablo, por tu reflexión y particularmente por lo que están haciendo junto con otras personas jóvenes. Me gustaría invitarles a que podamos tener una reflexión de cierre para la transmisión que tenemos en Olin TV. Seguiremos en el espacio para pues, encontrar algunas alternativas y es ahí donde tenemos pistas. Ya Pablo nos está dando algunas de las cosas que ya están haciendo en el territorio. Me permitiría destacar varias de las cosas que ustedes han planteado. O sea, claramente es una tendencia regional esta militarización, incluso hablando del militarismo como una ideología, digamos, que se está instalando. Hay evidencia de que los militares que tienen digamos, un rol importante dentro de los estados para pues, la seguridad nacional, para proteger, digamos, como la estabilidad de los estados, pero cuando se les involucra más allá de las tareas que corresponden a su campo de acción en la seguridad ciudadana, en acciones, digamos, que le corresponden al mundo civil. Esto, como ya tenemos evidencia en toda la región, trastoca la democracia, comienzan a incrementarse las violaciones a derechos humanos y pues nos va deteriorando en términos de lo que significaría nuestro escenario de seguridad humana. Y tenemos claro también los riesgos que se tienen, comentaba también Emerson, en los cambios en los tránsitos, digamos, de gobierno y cómo cada vez en la región los gobiernos de derecha o ultraderecha, aunque sabemos que no está limitado a ello, están optando por esto como una salida simplista y seguramente como una manera de vender, ¿no? Esta lógica inmediata de seguridad. Y hay alternativas que la ciudadanía está emprendiendo, que está exigiendo en algunos de los gobiernos desde transparencia, rendición de cuentas, denuncias específicas sobre estas violaciones a derechos humanos, pero la acción territorial que están haciendo personas jóvenes como Pablo y otros colegas, chicas y chicos con los que están trabajando. En esta ruta, me gustaría invitarles a tener una intervención mucho más breve, de unos 2 minutos, si fuera posible, 3 minutos, de cuáles serían los horizontes intermedios. ¿Dónde creen que podemos encontrar una rendija, un hueco donde podamos presionar, hacer ruptura para evitar que la militarización y el militarismo comiencen, pues no solamente, pues ya sabemos que está extendido, pero cómo evitamos que pronto, como incluso nos está pasando en México, tengamos ya convertidos en la Constitución regímenes cívico-militares o incluso claramente militaristas. Santiago, si te parece, regresamos contigo. En este escenario tan complejo, ¿cuáles encuentras que podrían ser estas rendijas, esas rutas donde podríamos tener un horizonte intermedio, construir otro futuro que sea posible? Te escuchamos, querido Santiago. ¿Perdí de vista aquí a Santiago? Sí, te escuchamos. Vale. Perdón, otra vez algo Te pasó. veo. Sí, adelante, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, a ver, primero que nada, agradecerle mucho su palabra a las personas con quienes estamos compartiendo la mesa. Yo creo que muy importante y pertinente la perspectiva de Yodalis desde Venezuela, donde también han experimentado un proceso de empoderamiento de lo castrense. Y desde luego agradecer mucho la palabra de Emerson y de Pablo, ¿no? Su activismo pues es parte de la respuesta a la pregunta de Juan Martín, ¿verdad? De dónde situar y distinguir la esperanza, ¿no? Desde lo que hace Emerson en Bolivia y desde lo que Pablo apunta en una zona del Estado de México especialmente olvidada por la clase política, estar construyendo comunidad en los territorios es creo que parte de la resistencia que hay que empujar, ¿verdad? Creo que es muy relevante que podamos desde nuestros distintos ámbitos de incidencia seguir empujando
la reflexión sobre cómo la oferta de políticas de mano dura en seguridad está respondiendo a una demanda de electorados asustados que premian ese tipo de soluciones. Y es muy importante que en nuestros ámbitos más inmediatos contribuyamos a desmontar las ofertas políticas que proponen esto y mostrarlas como lo que son, como propuestas demagógicas que buscan ganar ciclos electorales en el corto plazo sin resolver los problemas de fondo, atendiendo y respondiendo a pulsiones de temor de la población. Creo que es muy importante no dar por perdidas esas batallas que tienen que ver, como lo decía Pablo, en reivindicar desde lo cultural, desde lo más comunitario, que otras soluciones son posibles. Pienso que también es muy relevante reconocer la complejidad del problema de la violencia en América Latina, porque también podemos caer en el simplismo de decir la militarización no es la respuesta y basta con que haya un cambio de paradigma y quedarnos con esas frases que a veces se vuelven también lugares comunes sin dotarlas de contenido. Y tenemos que reconocer que los problemas públicos, en particular el problema de la seguridad, son complejos. No se resuelven con 140 caracteres, no se resuelven con lugares comunes, requieren de miradas interdisciplinarias, los plazos de atención son largos o de mediano plazo, muchas veces no coinciden con ciclos electorales que exigen la renovación de los cargos públicos en 3 o 6 años. Y yo creo que es muy importante no renunciar a esa complejidad. Un autor que está reflexionando de modo muy, creo, sugerente sobre los problemas de las democracias contemporáneas, que es Daniel Innerarity, en alguna parte dice que uno de los principales enemigos de la democracia en el presente es la simplificación. Y en seguridad pública pasa mucho. Pasa de quienes proponen la militarización, pero nos pasa también desde nuestro lado, que a veces no terminamos de construir unas alternativas que sean profundas, que sean serias, que tengan atractivo para la población que está premiando esta oferta de mano dura. Y bueno, creo que hay que tomarnos el tiempo de pensar a complejidad en diálogos interactores, reconociendo que se trata de problemas no sencillos. ¿Cuáles son las soluciones que tendríamos que empujar en el mediano, en el corto y en el largo plazo para los problemas relacionados con las violencias en nuestra América Latina, que permitan generar alternativas a la militarización? Y finalmente creo que es esencial no dejar de acompañar a las víctimas de abusos militares, que en muchos de nuestros países se enfrentan a la indiferencia social construida a partir de la estigmatización que pone en la cabeza de las víctimas la causa de su propio infortunio y les atribuye a ellos y a ellas por estar en determinado lugar, pertenecer a determinado grupo social, vestirse o actuar de cierta manera, la causa de sufrir y enfrentar abusos militares o de las corporaciones de seguridad. Y creo que la causa de los derechos humanos se juega en estar siempre del lado de las víctimas. No solo cuando los gobiernos en turno son antipopulares, de derecha, conservadores, sino también y sobre todo cuando enarbolan un discurso de progresismo, porque en esos entornos se vuelve más difícil acompañar a las víctimas, se silencian las voces, se acaban los espacios y la opción de los derechos humanos tiene que ser la de reivindicarlos siempre, con independencia del signo político del gobierno en turno. Muchísimas gracias, Santiago, por esta mirada y obviamente destacar, como lo planteas, de salirnos de los simplismos que
pues no solamente no resuelven, sino que anulan la posibilidad de encontrar alternativas reales. Y en esto que también comparto profundamente respecto a que tenemos que superar la idea de que una narrativa de izquierda, centroizquierda, progresista, ya solo por decirlo, no van a violar derechos humanos, ¿no? Y lo vemos con mucha transparencia en el caso mexicano. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Vamos a escuchar a Yodalisa, a Emerson y a Pablo. Les invitamos a todas y a todos a que vayan preparando, para quienes estaremos en el Zoom, cuáles son las acciones concretas que desde el territorio, desde el lugar donde nos encontramos, de esta acción situada, estamos mirando para poder construir otros futuros posibles. Gracias por estar acá en este último webinar del ciclo de otros futuros posibles con este tema tan complejo como lo ha apuntado Santiago y que obviamente nos desafía a encontrar soluciones viables o alternativas viables. Yodalis, de manera breve, ¿cuáles son estas pistas, estas posibilidades que tenemos para encontrar otros futuros posibles? Gracias, Yodalis, te escuchamos. Pienso que primeramente un compromiso social desde perspectivas diferentes, desde perspectivas diversas de todo lo que conforma la sociedad. Lo que nos pasa ahora en el presente determina el futuro que estamos construyendo. No podemos pretender que somos islas, que mientras nosotros caminemos por una línea, a una persona familiar, conocido, amistad, después de un suceso que presuntamente quebrante una línea determinada, cuando le pasa algo y mantenga una posición de indiferencia, normalizando la violentación de lo que es los derechos, voy sembrando un escenario donde le estoy restando validación como persona a mis hijos y a los hijos de mis hijos. En ese sentido, las niñez y los jóvenes, crecer con esa conciencia de que desde el momento en que ellos tienen libertad y capacidad de conciencia y responsabilidad social, esa educación que nace en el hogar, fortalecerla también en las escuelas, dejar espacios para la crítica y para la creación, porque no es solamente criticar y opinar, también es aportar soluciones. Como a veces pasa, nos limitamos a señalar lo negativo, pero a veces eso negativo desde nosotros mismos tenemos una lucecita de camino para ir construyendo. Hay espacios, como decía el compañerito de México, a través de la cultura, a través del deporte. Existen otras iniciativas incluso a través de tecnología. Bueno, ahorita se me ocurre a mí juegos de internet, donde tú vayas construyendo una cultura creativa en ocupar el tiempo, construyendo ideas hacia la emancipación de la ciudadanía. Porque el principal obstáculo que yo he visto de acuerdo a las narrativas y a lo que he leído es ese sentido de impotencia, de que estoy atrapado en un espacio, ya sea local, comunitario, y no puedo hacer nada. Esa es la peor sensación y la peor idea, el peor pensamiento que se le puede transmitir a una persona de la edad que sea. Entonces, enfocarnos en que nosotros somos parte de todo, que nadie puede vivir el proceso por nosotros. Entonces, es un proceso largo, como decía el anterior expositor, pero debemos ser conscientes de ello. La vida es un proceso y nosotros debemos de definir qué vida queremos y cómo queremos vivirla. No podemos ceder ese derecho. Muchísimas gracias. Súper importante esto que planteas, Yodalis, porque el mundo adulto solemos nosotros definir y ya pensar que somos nosotros, pero ellos y ellas, como lo estamos hablando acá, tienen derecho al futuro y eso implica
ética intergeneracional, ¿no? O sea, que lo hablemos y lo trabajemos con ellas y con ellos. Gracias por destacar esto y sobre todo porque, como se ha estado apuntando, no hay soluciones sencillas. Tenemos que garantizar que estén siempre en el marco de derechos, pero sobre todo construirlas de forma colectiva. Muchísimas gracias. Te escuchamos, Emerson. ¿Cómo cierras? ¿Qué recomendaciones plantearías? ¿Por qué camino podemos y podríamos, desde tu punto de vista, pues ir conteniendo este avance de la militarización y el militarismo en toda la región? Te escuchamos, Emerson. Gracias. Súper, gracias, Juan Martín. Bien, yo creo que mi intervención iría a tres enfoques, ¿no? Primero, el enfoque local, en la cual nosotros nos encontramos, sea municipio, departamento, y la cual nosotros tenemos que incidir, ¿no? En el tema de los presupuestos y los planes territoriales que se planifican, ¿no? Con toda la sociedad, ejemplificando un poco y tocando el tema de los derechos humanos, cómo las fuerzas del orden están justamente interviniendo en nuestros territorios. Y yo creo que es muy importante verlo de esa manera, plantearlo con una fuerza popular que existe en nuestro territorio. Ahora, a nivel nacional, ya hablando más como país, a nivel nacional yo creo que sería importante influir justamente en las políticas públicas que se emanan desde el gobierno central. En nuestros estados existen planes a nivel nacional en las cuales se emanan el tema de educación, salud, etcétera. Y una de esas hay seguridad ciudadana. Entonces, me imagino que también en los demás estados hacen este tipo de planes y yo creo que también en ese momento, cuando se renueva un nuevo gobierno o cuando existe una modificación dentro de los planes de gobierno, territoriales para la ejecución de políticas públicas, es importante incidir en este tipo de espacios de construcción, de planificación. Eso es muy importante. También el control y las auditorías ciudadanas en todo momento a las autoridades, ejemplificando y siendo específicos en el tema de derechos humanos y cómo también el gobierno central, en este caso en Bolivia y también en los estados de Latinoamérica y el Caribe, están viendo este tema de la militarización como parte o no parte dentro de la seguridad o dentro de las políticas que emanan desde los gobiernos y así ver si existe una sociedad civil bien democrática o hay una intervención manipulada de parte de los militares. Eso también va acorde también a los pensamientos, ¿no? De cada estado. También sugiero ya el tercer enfoque sería a nivel internacional. Es importante incidir, ¿no? En los espacios de decisión donde se están, por ejemplo, los exámenes periódicos universales, que son muy puntuales, donde la evaluación de cada estado sobre los derechos humanos, ¿no? Incidir también en el tema de la Corte Interamericana de los Derechos, que es muy importante para hacer las demandas correspondientes a este tipo de vulneraciones. Les comento como dato. A ver, aquí en Bolivia, según la Constitución Política del Estado, menciona de que es obligatorio para todos los varones, hombres, como se dice, el servicio militar obligatorio. Entonces, también me imagino que también en otros estados debe parecerse algo similar a lo que también los jóvenes, hombres, tendrían que realizar este tipo de servicio. Y desde mi punto de vista, considero de que no tendría que hacerse obligatorio este servicio. ¿Por qué? Porque eso también hace un estigma de formación a justamente tener pensamientos violentos, a pensamientos de vulneración de derechos, y eso también provoca de que también la sociedad en su conjunto contagie, o sea, los mismos militares, premilitares, estén contagiando también a sus círculos sociales, y eso también nos estaría afectando también, ¿no? Como sociedad. Entonces yo creo que también es importante eliminar ese tipo de políticas, haciendo las modificaciones correspondientes a las normas supremas que existen en nuestros países y, claro, empezar un poquito a analizar cómo podemos
que tanto hombres como mujeres y todas las poblaciones vulnerables y sectores que estamos involucrados e interesados en este tema de la militarización, podemos poner una política pública de modificación, ¿no? A las actuales que existen, pero cuando hay un apoyo colectivo, ahí sí es muy influyente, ¿no? El tema de la incidencia. Entonces yo creo que eso también es muy importante para ver este tema de los derechos humanos, que se promuevan, que se respeten y que, claro, desde el gobierno en justamente en nuestros países puedan garantizar y puedan cumplir con sus compromisos que se están realizando a nivel internacional y nosotros, como estamos habitando en nuestros países, hacerles cumplir con el control social, ¿no? Ciudadano. Entonces, yo creo que eso es muy importante para construir una sociedad y un país en paz, con derechos humanos y, claro, con una protección de toda la sociedad. Eso sería, Juan Martín. Gracias. Muchísimas gracias, Emerson. Gracias por insistir en esta ruta posible, además que está sin duda no sencillo, pero en nuestro alcance, que es el control ciudadano a esta militarización. Y algo que quisiera destacar puntualmente que colocas, que es un debate también en muchos lugares, es el servicio militar obligatorio, por el impacto que tienen las personas adolescentes y jóvenes de educar que la violencia y la militarización es una salida para los conflictos cuando tenemos muchas otras formas de construcción de paz y obviamente, como lo han apuntado ustedes también, que esto cruza también con el otro componente de inversión, ¿no? Que se invierta muchísimo más en acciones como las que está realizando Pablo con otros colegas, ¿no? La cultura, la construcción, pues digamos, de dinámicas territoriales que están resolviendo temas también de seguridad. Pues con esto cerramos, Pablo. ¿Cuál es tu reflexión final? Cerramos esta transmisión en Olin TV. Nos quedamos aquí en el Zoom para continuar quienes están participando, agradeciendo muchísimo sus aportes que están en el chat, todas las personas que están participando de distintos países. Y bueno, vamos a continuar con esta reflexión ahora aquí en el Zoom y vamos cerrando también la transmisión en YouTube con el mensaje de Pablo. Te escuchamos y gracias, Pablo. Pues un mensaje un poco reducido, ¿no? Creo que estos problemas están complejos, pero a mí me parece esencial que sí haya un cambio en las dinámicas políticas, ¿no? Y en especial que las personas se vuelvan más íntimas con la política, ¿no? Que sepan que justamente ellos tienen el poder y que pueden hacer un cambio en sus medios sociales a partir de ella. Pero me parece que para llegar a ese punto, primero las personas se tienen que volver íntimas con sus medios locales, ¿no? Ser y tomar el papel de que pueden cambiar el status quo de donde están. O sea, saber que todo lo que sucede en su medio local puede ser igual modificado por ellos. Y me parece que ese es el principio, ¿no? Saber que eso lo pueden transformar ellos y que a partir de eso pueden venir muchísimas dinámicas políticas, ¿no? Que podríamos hablar pues a lo mejor a largo plazo, pero que se vayan formando a partir de saber que son personas que pueden modificar sus medios locales. Me parece que eso es especialmente la tarea, ¿no? Y la otra, que es cómo sacar toda esa frustración que está en un medio pues enojado, me parece, ¿no? Que es todo esto que justamente mencionaba Santiago, ¿no? O sea, al final votamos por políticas que solamente son momentáneas y son justamente para cumplir con una necesidad, con una pulsión de las personas para recibir justicia, para recibir justamente esta idea de que van a tener paz, cuando sabemos íntimamente que la violencia solamente pues nos fija en el conflicto, ¿no? Y que pues no va a haber una resolución justamente sumando más a la militarización, sino pues lo opuesto. Y en esencial sería eso, ¿no? Poder dar a las personas esta posibilidad de que ellos pueden cambiar su medio social a través de acciones y también que finalmente se puedan llegar a expresar de alguna forma en la que no solamente vean
como necesario la posibilidad de militarizar para poder controlar su entorno, que realmente es lo que se busca, ¿no? Las personas votan por estas, pues, políticos que sugieren estas políticas públicas porque finalmente es lo que creen que les va a convenir mejor, ¿no? Que las personas tengan más años de cárcel, que haya más militares en las calles. Ellos creen que es lo mejor, pero a mí me parece que no es la solución, sino saber que somos parte justamente y que jugamos un rol que puede cambiar el status quo del lugar. Y eso me parece que es lo esencial y lo que yo rescataría, ¿no? Hacer que las personas sean conscientes de que el lugar en el que están también puede tener modificaciones. Y con eso podría cerrar. Muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que es importante insistir en esta esperanza participativa. Podemos hacerlo diferente. No tendríamos que asumir que la violencia, incluso institucionalizada con la militarización, tiene que ser la única o prioritaria alternativa, asumiendo, como ya lo explicó Santiago, la complejidad, sin ingenuidades, sin vender, por supuesto, también mentiras de que solo lo vamos a resolver con pues no sé, con actividades concretas en territorio, que sí es cierto, las necesitamos, pero, o sea, es pertinente imaginar una alternativa desde esa complejidad, de lo difícil que representa cada territorio, cada región, cada país, respuestas diferenciadas, pero como se ha apuntado acá, desde el control ciudadano, sin perder el marco de los derechos humanos, priorizar a las víctimas y sobre todo contener el poder militar, porque un poder militar sin contención trastoca cualquier estado de derecho en el mundo. Esto está súper documentado y evidencia. Gracias por este aporte que nos han dado. Vamos a cerrar aquí la transmisión en Olin TV y nosotros nos quedamos en el Zoom agradeciendo a todas las personas que han estado en este ciclo de otros futuros posibles. En breve estaremos compartiendo los documentos que se están generando de estas reflexiones para continuar este diálogo y encontrar alternativas para que niños, niñas y adolescentes, pues en estas policrisis que estamos teniendo, buscar algunas alternativas desde la ciudadanía. Así es que bueno, gracias a quienes han estado aquí en las redes por sus aportes y les esperamos en las próximas webinars que desde Tejiendo Redes Infancia estamos impulsando. Gracias por ello y gracias Santiago, nuestro colega Pablo, Emerson, Yodalis, muchísimas gracias y bueno, seguimos acá nosotros en el Zoom. Gracias.